Hola gente bonita y gente fea también. Aquí Maromas de postproducción para avisarles que este capítulo tendrá imágenes referenciales. Así que para más placer, este capítulo se recomienda ver por YouTube. Aunque si no quieres, igual se entiende perfectamente todo lo que se habla. Eso, adiós. Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de la dosis del té. Donde, señor Zorro, ¿por qué tan elegante, muchacho? Ya verás, querido, mira, resulta que el día de hoy, nos juntamos aquí a conmemorar no solo que ha pasado más de un año desde que no subimos capítulos, mentira, sino que retorna el rey, la reina del arte, la erudita, la sabia, la mismísima Mnemosine. Adelante, Mnemosine. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, ¿nos responde esta gente irrespetuosa del público? Ya pues, cabrón, nos comunicamos con un tercer planeta. Ya no solamente el planeta donde grabamos con Maroma y el planeta Zorro, ahora también otro planeta más, weón, y ustedes ni saludan. Sí. Estamos hablando solos. Estamos solos en el mundo. Sí, pero igual es entretenido. Hola, 5 personas que nos escuchan. Hola, señor mexicano que siempre nos escucha, lo queremos mucho. O mexicana, no sé qué sea eso. Ya. ¿En serio hay fanaticada Sí, mexicana? No, nosotros decimos no. Es que ¿Se la... acuerdan que en Spotify siempre nos escuchaba uno de México? Pues? Si eran Sí. como 5 de Chile. O sea, ahí aparece la estadística en porcentaje, que es un 1%. Pero eso no quiere decir que sea una persona, quiere decir que en relación a los que nos escuchan, un 1% es de México. O sea que no necesariamente escucho todo. Sí, pues, pero como chiste interno siempre hacemos Sí. como referencia al mexicano o mexicana que nos escucha. Puede que sea media persona. No sea el Facebook de un perrito o un gatito. Ya te caché. Sí hay. Hoy día voy a escuchar al Maromas. Wow. Sí. Muy bien, muchachos, como decía el señor Maroma, bienvenido a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Dosis del Té. Como les comentaba, Mnemosine está de nuevo con nosotros y por lo tanto, ya que nosotros carecemos de conocimiento académico sobre el arte, aprovecharemos para hablar del arte y que Mnemosine nos pueda desmentir en vivo, ya que ustedes no comentan. El arte y... ¿qué más era? El arte como proceso sanador Eso, de sanación. El arte como terapia. Claro. Arte terapia. Y ahí de Los hecho sabía. atormentados también. Claro. Hoy día hay bastantes atormentados de los que tengo para contarles. Claro, de hecho ahí estabas comentando hace un poquito, detrás de cámaras en el backstage, que había justamente algunos artistas atormentados y que usaban como el arte, por así decirlo, para expresar, por así decirlo, como coloquialmente, los niños de 14 años en su historia, sacárselo del pecho y poder así alivianar su carga. Claro, para muchos el arte ha sido su salvavidas, incluso la manera que han encontrado para poder seguir viviendo y no calmando solamente dolores internos, sino que a veces también sirve para atenuar los dolores físicos. Me parece. ¡Oh! ¡Qué loco! Sí. Ya. Yo creo que ahora sí podemos hacer un podcast tempo, ¿cachai? Que dé la ilusión de que estamos en la misma sala. Claro, sí, pues estamos en 3 planetas diferentes con distintas iluminaciones, pero estamos en un mismo mesón hawaiano. Oye, ¿qué divertido estar desde 3 ciudades diferentes? Ah, sí. Mira, de hecho también podemos estar en un café, pero aquí yo me escondo atrás de un moca, ¿sí? Ay, bueno, la cosa es que, bueno, de hecho los que estén escuchando el podcast no van a entender ni una hueá de lo que está pasando. Pero le acabo de mandar una mascada a un pan imaginario. Claro, le acabo de mandar una mascada a un pan imaginario y yo me estoy escondiendo atrás de un moca.
Bueno, sí, pues, justamente de eso vamos a hablar en este capítulo, de los artistas atormentados. Nemocine, no sé si nos quieres decir ahí algunos ejemplos de estos artistas atormentados en conjunto con Squishy, que está haciendo su aparición estelar. Llegó también Squishy, bienvenido Squishy. Sí, yo vengo a hablarles bueno, estuve buscando porque quería traerles como artistas que fuesen no los tan renombrados, no los clasicones conocidos, los clásicos, pero es que en realidad de los que no son clásicos hay muy poca información. Entonces no sabemos cómo esa fibra de sanación o esa relación tan profunda entre el arte y sus vidas personales. Y de los que pude, bueno, de los que yo ya sabía, pero en realidad no quería traerlos, igual los traje. ¿Por qué no querías traerlos? Sí. ¿Te caen mal? No, por el contrario, los amo, pero es que son demasiado clásicos. Ah, pero es que no hay Era problema, pues si nosotros no sabemos ni una wea, así que... No sabemos cuál es clásico y cuál no. Claro, Les no sabemos. traigo a mi querido Van Gogh. Ah, ya, ese sí lo conozco. Anoche vi la peli. Ay, es hermosa, es hermosa. Pobrecito. Recomendación del día, véanse Vincent. Muy buena. ¿Cómo se llamaba la película? Porque hay varias. Sí, la que dice Maromas es Van Gogh en las puertas de la eternidad. Esa. Eso. Y la otra, que es también una joya, es Loving Vincent. Es una joya esa película. Esa la voy a ver. Y Queda pendiente. es que la gracia que tiene esa película es que es completamente pintada al óleo. ¿La película? Sí. Sí. Cada Oh, fotograma es una pintura al óleo. Es como, Sí. claro, una Es animación a la de antigua. stop motion, pero de Sí. pinturas al óleo. Igual La que está- participaron más de 100 artistas. Está brígida. Oh, la voy a ver. Preciosa. Es muy muy bonita. También es que en distintas plataformas sale como por nombres diferentes. El original es Loving Vincent, pero en español la tradujeron como Cartas a Teo. ¿Por qué? No sé. Trataba de las cartas que le escribía a él. Sí, sí. O sea, porque- la historia de Vincent, como menciona Emocine en backstage, a menudo se ha ido como archivando históricamente por las cartas que se descubrieron que le mandaba Vincent a su hermano Teo. De que sí tiene cierto sentido, pero es como, no sé, para mí la típica adaptación españolísima. Sí, Onda vital a todo gas. claro, ¿No? a todo. No, pero los ¿Y cómo es? detalles que se tienen de la vida de Vincent Van Gogh son bastante fidedignos por las cartas, que esas cartas se mantuvieron y no solamente fueron las cartas a su hermano, sino que también las cartas que compartió con Gauguin. Ah, su amigo. Sí, Ah, con el que tuvo la pelea y se cortó la oreja. Sí. La voladita. y así se conformó la banda de música La Oreja. Pues claro. Ay, todavía A que volvieras a Arles. Ah, Todavía no monetizamos, así que estamos libres de copyright. Sí, pues. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo sobre Maroma o no? ah, no, ¿yo qué? Ok. No, Estaba haciendo el karaoke, ¿no? Sí, yo estaba Ah, bailando. Bueno, sí, pues. Y de hecho, Vincent, por lo poco que sé yo igual, porque tampoco como me he entrado mucho más de lo que es la película, los documentales y todo eso, sufrió mucho tanto como psicológica como físicamente, porque es bastante registrado su patología que había tenido con la sífilis,
La sífilis también afecta el sistema nervioso, así que ahí podríamos verlo como un agravante también de los problemas emocionales que tenía, la depresión que se ven ahí en sus cuadros. Y de hecho también, ya metiendo la cuchara farmacéutica aquí, hay un periodo amarillo de Vincent Van Gogh donde pintaba obras de color amarillo. Y justamente se da por una intoxicación con atropina, que era parte como de los fármacos que se administraba para su patología. Y esa intoxicación te hace ver todo amarillo. Entonces Vincent estaba retratando justamente lo que veía. Así y de ese periodo amarillo es que viene la famosísima obra de los girasoles. Los girasoles. A mí lo que me pareció cuático fue la forma en la que trataban a los locos cuando a este lo internaron en la película y los ponían como que le tiraban agua así. Ah, sí, pues sí, en esos tiempos eran chacales, pues. Sí, yo decía, ¿cómo esperan que mejoren así? Bueno, los métodos. Sí, pues eran los métodos científicos de esos años, pues. Me recordó a la colonia Dignidad. De ahí te fuiste a la Bepu. Pero los métodos son parecidos. Claro, lamentablemente ahí quedaron algunos sabios de Me dio penita. Sí, a mí igual. La mala cueva, haber nacido hoy. ¿Eso lo dijo en verdad o sería cuestión de la película nomás, eso de que él sentía que había nacido muy antes? Como muy antes. No sé. Cuando estaba hablando con el cura y decía que se comparaba con Einstein, no me acuerdo, con Jesús. Con Jesús. Que a Jesús no lo pescaban en su tiempo, lo trataban penca y después, cuando estaba muerto, se hizo popular, después, generaciones después. Claro, porque él estaba convencido en cierto modo que él nunca dejó de creer en sí mismo, que igual es como algo curioso, siendo que debe haber sido una persona que tenía una autoestima sumamente baja. Sí. Él nunca como que dejó de creer en sí mismo y era súper persistente. En todo caso, dos características bastante inusuales en alguien con depresión. Y él era muy, muy perseverante, muy persistente y como que pintaba a lo loco, o sea, así como producía en Compulsivamente. periodos de tiempo muy cortos. Yo creo que lo que le daba sentido a su vida, lo que lo llenaba era en este caso pintar, era el arte. Porque sin el arte yo creo que hubiese estado en la mierda. Claro. Y justamente de eso es lo que queríamos hablar en este podcast. Justamente de que, por así decirlo, el arte para él era como una liberación de las emociones que tenía retenidas, ¿cachai? Y quizás si no se hubiera dedicado al arte o no se hubiera expresado a través del arte, en bola hubiera durado bastante menos. A pesar de que igual se fue joven, se fue como a los 37, me decían en cine. Pero porque lo mataron, sí, pues. 37 No sé. años, al igual que... es curioso que a los 37 años, igual que Rafael Sanzio. No sé quién No es es el ese. cantante. No es el cantante, es un pintor italiano del Renacimiento. Les quedamos como unos mandriles. El cabro chico que le provocaba las pataletas a Miguel Ángel. Ahí quedamos como mandriles. Que cuando Miguel Ángel ya era como un artista archi reconocido y ya tenía su fama muy forjada y estaba siendo muy cotizado por la iglesia, sobre todo, aparece Rafael Sanzio, que era sumamente joven y como que empieza a hacer furor, y ahí le empiezan a dar las pataletas a Miguel Ángel porque se sintió como abrumado y se sintió como que le estaba saliendo gente al camino. Se ve así como amenazado por Se vio presencia de amenazado. Luis María. Sí. Muy bien, emocioné. ¿Qué otro ejemplo tenemos de algún artista atormentado y que libera su pesar a través del arte? Tiempo fuera. Dale. Oye, ¿podemos volver a las cámaras anteriores? Porque los veo muy chiquititos y estoy forzando caleta la pero vista sí. ¿Ahí? Ahí está la weá. Esa. ¿Ustedes quedaron con la otra? No,
Ah, Yo de hecho Lo estoy con la de siento. cuadrícula igual. estaba entretenido, Momento boomer. estaba entretenido, pero estaba así con los ojos, Claro, ya me estaban Javi. empezando a picar. Ah, ¿Tú tienes el modo cuadrícula acá o sigues con la mesa? sigo con la mesa. Ya A mira, ver. acá arriba ¿Ya? hay como 4 cuadraditos y dice ver. Le haces Sí. clic ahí y le pones pero si modo quieres, cuadrícula. si te gusta la mesa, ¿te puedes quedar con la mesa? Ya, pero igual Ahí para sí. las expresiones. Ya, Sí. ahí estamos. Yeah. Ya. Continuamos entonces, señorita Nemocine. Ahora sí, lo siento. Ya, ¿en qué estábamos? Se me fue la olla. Recording in progress. En ejemplos de Atormentado. artista atormentado, eso. Se tratan a sí mismos con el. Antes de seguir con otro, quería hablar de que Van Gogh desde siempre, desde muy chico que empezó como a ser un atormentado, porque bueno, desde él nació y él antes de esto había tenido un hermano que le habían puesto Vincent también, y este niño murió. Este niño muere y después los papás lo tienen a él y le ponen el nombre del hermano muerto. Entonces él como que creció con esa sombra de tener el nombre de un muerto. Igual Sí, cuático. ahí empezó mal, pues, weón. Y él en ese tiempo vivía en una casita de campo en donde todos los días para ir al colegio tenía que pasar por un camino en donde había un cementerio donde estaba enterrado su hermano. Y todos los Y días veía su tenía que ver tumba. la puta tumba, una tumba en donde salía su nombre. Entonces, Fue con razón. está ¿cómo no cagado, iba a estar weón. traumado desde chico? ¿Cómo no iba a tener sus traumas desde chico? Más encima el papá era un fanático religioso protestante. Era pastor. Claro, lo mandaron a un colegio así como súper rígido y todo, y él nunca pudo llevarse bien como con la autoridad. No es que haya sido una persona así como complicada, pero no le gustaba estar como subordinado. Entonces, claro, no lo echaron de este colegio y todo, y se fue como misionero. Lo mandaron así como con una misión evangelizadora a Bélgica. Y en Bélgica llegó a un lugar en donde habían unas minas. Eran minas de carbón. Ah, Está pensando, señor Zorro. Llegó a estas minas de carbón y él siempre fue como muy consciente y dignificaba mucho el trabajo de las personas. A él le importaba mucho el trabajo de las personas, entonces aquí empieza él a dibujar mucho. Antes de empezar a pintar con óleo o empezar a explorar otras técnicas, él empezó a dibujar. Entonces dibujaba a los mineros. Los dibujaba cuando estaban trabajando, los ayudaba mucho, les entregó posesiones suyas de lo poco que él tenía, él se deshacía para entregárselo a la gente que lo necesitaba. Y además, otra curiosidad es que en esa época, en donde todo era tan machista, todo era tan sesgado en cuanto a género, en estas minas de carbón había un grupo de mujeres que trabajaban llevando sacos de carbón, ayudando a cargar sacos de carbón, y él las dibujó mucho a ellas, las representó mucho, porque él como que las admiraba mucho a las mujeres trabajadoras. Y de hecho igual en esa época no era algo común. no, y menos en este tipo de trabajo. Y ahora se conservan bastante de los dibujos que él produjo en esta época. Entonces vemos que después, a medida que van pasando los años, va viajando a otros países porque residió también en Francia, que fue donde pintó la habitación de Arles, y él pintaba cosas como muy cotidianas y a la gente, a las personas, porque a él era eso lo que le interesaba.
él no pintaba como lo que estaban pintando los impresionistas de ese tiempo, y que ellos buscaban plasmar la belleza, sino que él veía las cosas cotidianas como algo bello, entonces pintaba la realidad. Sí. Él veía la belleza del entorno, no buscaba crear una belleza. De hecho, hay una obra preciosa que la pinta cuando está en Francia, que está súper bien hecha, y son solo un par de botas, son sus botas, y Ay, sí la vi, re bacán la forma en que lo pintó, le da como una emoción a la pintura que se siente como en la intensidad. sí, ¿Los zapatos? Sí, y son unos zapatos nomás, pues se siente como la expresión de él, se siente como que él le da logra vida a que, la weá. que los objetos evoquen sentimientos. Sí, eso. Es que igual yo creo que esto puede ser porque él, al ser tan honesto consigo mismo, por el hecho de que él nunca pintó por plata, era como porque él era lo que sentía que le gustaba hacer, pues era lo que él vino al mundo. Entonces iba a ser siempre su trabajo real, y por eso se siente de esa forma, que no va a tener como un fin mercantil detrás, que es como lo que vemos muy comúnmente hoy, que casi todos los dibujos se hacen con el fin de que se venda, se busca algo que a la gente le guste, o lo que vemos igual con la música, que hay un sistema ya hecho de qué ritmos gustan, qué ritmos no, y cosas así. No le gustan al algoritmo. Claro. Porque que le gusten al algoritmo quiere decir que los recomienda, así que aunque no sean tan buenos y no le gustan tanto a la gente, Igual los recomiendan. claro. Y como que, bueno, en este mismo tiempo en que Van Gogh estaba pintando, paralelamente hubo otro artista, otro atormentado, que vivió en la misma época, pero curiosamente ellos nunca se conocieron, que es Edvard Munch. Entonces, espera, dame un segundillo. Se paró el horno. Ya, ahí sí, que le faltaba un poquillo de doradez. Recording in progress. Ya. Retomando el progress. Ya. Eso. Hace referencia a que antes, como grabamos con Zoom, nos cortaban cada ciertos minutos, entonces... Ah, sí, pues si se corta cada 45 minutos, creo. Sí, pues la cosa es que nosotros nos poníamos a hablar antes de grabar y cortábamos como cada 20 minutos. Entonces se nos queda el recording in progress. Pero eso, ahora ya estamos Ya no pasa. en la plataforma superior. Lord Microsoft. Lord Microsoft, muchas gracias por robarnos nuestros datos y permitirnos usar su servicio gratuito de Skype. Y poder hablar de 3 dimensiones diferentes. Ya. Desde 3 planetas. Y aparte de Vincent Van Gogh, tengo entendido que igual hay otros artistas que han quizás no solamente expresado su dolor o trastornos mentales a través del arte, sino que además también han expresado su dolor físico, como Frida Kahlo me decía. Sí, pero antes de eso quería Habíamos quedado en otro nombre. como el paréntesis con Edvard Munch, que si bien nunca se conocieron, después en algún momento Munch llegó a ver alguna pintura de Van Gogh, y a Munch le gustó la pintura de Van Gogh, siendo que en la época era como súper rechazado. Y ellos tenían como bastante semejanza, porque Munch también tiene una vida bastante dolorosa. Él pierde a su familia cuando es niño, después cuando él tiene una relación amorosa, tiene una relación súper tormentosa, súper complicada, y después él se aísla solo en una casa hasta que él muere solo. Y él se dedica a pintar emociones también, al igual que Van Gogh. Él representa emociones en sus pinturas,
en las que son muy recurrentes el sufrimiento, el miedo, la soledad, la esperanza y el amor, pero el amor de una manera muy triste, muy melancólica, como si estuviese hablando de un amor que nunca va a tener, o como del amor que nunca ha sentido o que nunca le han dado. El amor que él desearía. Claro. A pesar de que tenía añora. Claro. Y de hecho, la pintura más conocida de Munch es El Grito. Es de él. Es un grito de desesperación. Él no busca lo estético, no busca la perfección, por así decirlo. No, para nada. Él no intenta llenar como valores estéticos, sino que él lo que quería era expresar lo que sentía. Podríamos decir que más que representar la realidad, quería expresar los sentimientos. Exactamente. Él representaba una realidad interna, una realidad que no se ve como a simple vista. Y trabajó mucho también con el tema de la muerte. Y también usaba como los colores muy sombríos, colores como muy chillones de repente. Eran como... si los colores fuesen expresiones y estas expresiones siempre fuesen como muy fuertes, claro. Emociones muy muy fuertes y como muy disonantes, muy no sé, te ponía un rojo puro y te ponía un amarillo puro, así como bien contrastante, muy contrastantes, que es algo que se ve como un poco más cuidado en Van Gogh, que si bien también plasmaba como las emociones, igual buscaba cierta estética. Él siempre buscaba mejorar y buscaba que lo que pintara fuese agradable, al menos para él. Y de hecho pasa como por varias experimentaciones de su pintura a lo largo de su carrera, que fue muy corta, porque él empezó a pintar muy tarde. Empezó a pintar alrededor de los 27 años, entonces son 10 años en los que él pinta y tiene una investigación pictórica súper grande, súper amplia. Nunca dejó de evolucionar. Es que las emociones nunca están quietas tampoco, por lo mismo yo creo. Claro. Que lo que me hace por lo menos a mí reflexionar estos dos tipos con su estilo es una forma de, por así decirlo, humanizar lo animal. Porque, por ejemplo, las emociones son nuestro instinto animal, porque las compartimos con los animales, pues la envidia, los celos, cosas así las compartimos con otros seres, pero lo humano viene siendo, por así decirlo, el trabajo. Hoy en día no lo vemos así por el trabajo que tenemos, es diferente, es más alienante, pero antiguamente el hombre a través del trabajo buscaba el significado o el sentido a su vida. Sí, porque al fin y al cabo era lo que hacía la mayor parte del día. Sus instintos lo llevan a la pintura, que es su trabajo. Por eso uno cuando lo ve, yo creo que siente esas emociones compartidas, porque cualquiera puede entender más allá de que sea un zapato. Claro, más allá igual de la época. Claro. Sí, en esa época se estaba pintando cosas así como muy colores pasteles, muy pinceladas como difusas. Estaba el impresionismo en boga, entonces era todo muy nice, todo muy estético. Entonces ellos claramente vienen a romper eso. Eso yo creo que igual puede ser por las limitantes que existían antes en cuanto al tema de los colores, cómo se hacían y todo eso, cómo se combinaban, porque creo que fue Newton el que descubrió que los colores son luz, y de ahí para adelante, creo que siglo XVIII, si no me equivoco, empezaron como a vender ya colores más hechos de forma química, más que moliendo lapislázuli o claro, y tener los pigmentos naturales. Sí, que eran, yo creo que por defecto más opacos que los que se logran ahora, las saturaciones que se logran ahora con o desde el siglo XVIII, por así decirlo, con la química. Claro. Entonces viene como esa escuela y siempre la escuela como que te va a intentar llevar para ese lado, como lo que se dice ay, se me fue la palabra. Maldición. Denle cuerda. Las costumbres. Eso.
Qué cosas, ¿no? Sí. Hay veces que se nos van palabras y después con la magia de la edición Ni nunca se pasó. nota. Desaparecen los vacíos. Sí. ¿Este artista entonces? Ahora sí viene, como adelantaba señor Zorro, Frida Kahlo, que es una artista que pintaba también el dolor, pero el dolor físico. Ella también pintaba lo que sentía, pero lo que sentía en su propia carne. Ella después de cuando ella era niña, tuvo polio y de ahí quedó ya con problemas físicos que se agravaron en un accidente que tuvo en su adolescencia, o ya saliendo a su adolescencia porque ya era una adulta joven. La cosa es que chocó en un bus. Chocó en un bus, quedó sumamente dañada. De milagro ella no murió en ese accidente, porque ella poco menos se tuvo que inventar huesos para quebrarse, porque Ya. quedó incluso empalada por un fierro Chale. que le atravesó la cavidad vaginal, le rompió la matriz, lo que después La Matrix. Ahí despertó, tomó la pastilla. después con la le lata roja. provocó que tuviera tantos abortos espontáneos y que nunca pudiese llevar un embarazo a término. Y ella quería ser mamá. Qué fome. Claro, pero es que igual si te atraviesa un fierro ahí, Sí, sí, po. más con la medicina que no estaba tan avanzada, y México, que Podría haber adoptado. claro, te queremos mucho México, pero en esos años Latinoamérica no tenía los mejores médicos. No. Entonces, No había señores desde ahí zorros. ya parte tormentosa su vida, porque después del accidente tuvo que atravesar un montón de cirugías reconstructivas, tuvo que usar aparatos que eran sumamente dolorosos. Tenían en ese tiempo los aparatos ortopédicos no eran lo que es hoy en día, sino que eran unas correas de cuero durísimas que deben haber dolido muchísimo. Y hoy en día esos aparatos se pueden ver porque aún están los aparatos que ella usó en que su casa ahora es un museo, la Casa Azul. Está abierta como museo y la mantienen tal cual, amoblada y con sus cosas, con su ropa. Y de ahí fue que para como tapar un poco toda esta fierrería que tenía que usar a diario, ella empezó a usar faldas largas al estilo oaxaqueño y empezó a usar colores vivos como para distraer la atención de las demás cosas, y que fue lo que después la caracterizó: los colores vivos, las flores, Sin querer queriendo. claro, incluso en periodos en que ella usaba yesos, ella misma pintaba sus propios yesos, y en estos periodos en que ella estuvo enyesada y que estuvo mucho tiempo en cama, ella empieza a pintarse a sí misma, porque como bien ella decía, ella era su propia musa. Entonces ella decía que nadie la conocía mejor de lo que se conocía ella misma. Entonces se pintaba una y otra vez y se autorretrataba y pintaba su dolor a través de su obra. Hay una obra que yo la encuentro muy fuerte, que es ya bastante avanzado su periodo de enfermedad y dolor, en la que ella, estando en una estancia en Estados Unidos, ella estaba embarazada y sufre un aborto espontáneo, y ella quería mucho tener a ese bebé, y de hecho ella ya le tenía nombre. Le decía el pequeño Dieguito, porque le iba a poner igual a su pareja. Claro, con el que también tuvo una relación terriblemente tormentosa. Sí. Que vivían entre el amor y el odio.
ella pierde este bebé y hace una obra que yo se la envié por internet, en donde se ve una cama, creo que se llama La Cama Volando. Aparece ella en una cama rodeada como de un feto, rodeada de sangre, y son cosas como muy gráficas, muy dolorosas, y ella tenía eso, que ella era muy gráfica con lo que sentía. Me recuerda a Nirvana, man. Era bastante hardcore ella con lo que sentía. Y bien explícita. Sí. Y hay otra obra que también es como muy fuerte, en la que también sale como ella en una cama, porque bastante tiempo de lo que ella vivió lo pasó en una cama. Sale ella aquí acostada y como que no se sabe si de su boca salen o si están ingresando a su boca ciertas, como se puede decir, como productos como carnes. Hay pescados, se divisan así como una trozos masa de morfa. carne. Es como o una especie de moledora de carne. Exactamente. Y eso era porque después de que tuvo el aborto, ella perdió muchísimo peso. Ella ya era delgada y después del aborto subió, o sea, bajó mucho de peso, y cada 2 horas le daban unos purés, generalmente de productos con carne y vísceras y cosas así, como para que ella engordara un poco. Entonces representa eso, esto de que se haya sentido como obligada a tener que estar comiendo esto. Claro, por eso el no embudo. había... Sí, pues un embudo. No, en esos tiempos no había de estos suplementos calóricos sabor a galletas con crema, pum. Muchas veces entonces ella comía obligada y que debe haber sido asqueroso. De más. Sí, porque aparte así como lo retratan, no es como, Sí, no sé, es como porque... apetitoso. No, pues para nada. Y eso más Así, encima sí, se lo cualquiera. dan cada 2 horas. Claro, imagínate, ya pude de repente comer sin hambre, cuesta, pues, pero no. Qué Y a horrible. cada rato. Ahí. Sí, y en volada, pucha, su cuerpo gastaba más energía al tratar de regenerarse que lo que podía absorber, pues entonces por más que comiera o la obligaran a comer, no iba a engordar. Claro. Pero como les digo, bueno, igual es entendible dentro de todo de la realidad médica de ese entonces en Latinoamérica. Claro, entonces ella se refugió en el arte, se refugió en la pintura, porque era lo que ella podía hacer. Estando en una cama, estando postrada, lo único que podía hacer era pintar. Claro. Entonces, y en eso era algo que también le tomaba tiempo, entonces podía pasar más tiempo pensando en eso y no pensando en su dolor. Claro. Dale, Y ¿no? también es una forma por decirlo así, como un analgésico también el tema artístico. Quizás en tu dolor o en su emoción, porque al final lo está retratando, pero al mismo tiempo el hecho de estar concentrado en la pintura te hace irte del dolor, pero sin dejarlo atrás, porque en el fondo igual está retratándolo. ¿No? Y sumado Igual, al dolor físico también estaba el dolor emocional Es que, de claro, sí, el dolor de físico va a traer. las infidelidades de Diego Rivera, que a ella también le dolía mucho, y claro, ella se desquitaba también, y con justa causa, pues sí. ¿Cómo se quitaba lo funado? No, ella también tenía sus aventurillas. También. Caemos en la dialéctica hegeliana del opresor y el oprimido nuevamente. Oh, claro, un tema bastante recurrente en el podcast. La verdad es que siempre el reprimido quiere después ser el opresor. Sí.
Así que, claro, sí, pues, bueno, es que igual es una ley como bien antigua, esa la del ojo por ojo, pues, Sí, al fin y al cabo. Sí, sí, pero después el remake ¿ya? dice, el remake dice y todos quedamos ciegos. Claro, pues, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Pero igual es cierto eso de que quizás yo creo que el dolor físico difícilmente le calmaría durante la pintura, porque más el hecho de estar moviendo el brazo para pintar yo creo que más dolor todavía. Yo Pero creo el que se dolor distraía como la emocional, cabeza. sí, ese sí se ve, por el mismo hecho de la concentración se ve esto reducido, porque anecdóticamente yo puedo decir que cuando estoy así triste o deprimido, pintar, escribir o leer, cualquiera de esas cosas que requieren de concentración y que al mismo tiempo me hacen sentir realizado, por así decirlo, me calman en esos momentos, aunque esté, por ejemplo, si estoy escribiendo, esté hablando de esa misma pena, aunque no esté arrancando del tema del dolor, se calma al racionalizarlo y llevarlo al trabajo, al arte. ¿No? Y agregar ahí que no solamente cuando hablamos de terapia artística como para mitigar el dolor, no solamente estamos hablando de pintura, Sí, sino que hay otras prácticas artísticas, les comentaba creo, o no sé si a Mr. Zorro le comenté, Hola. que muchos de estos genios atormentados escribían de una manera pero bellísima, con una estética pero impecable, y también plasmaban su dolor, sus angustias mediante la escritura. Copiones, ya. Sí, le copiaron al señor Maromas. O yo le copié Bueno, a sí, ellos. pues tú decías que te estresabas así, pues. Sí. A mí también me sirve mucho esa técnica, me sirve mucho escribir. Es terapéutico, como dice el Sí. podcast. Eso. Es como liberarte un poco de eso y como poder verlo plasmado y verlo como face to face. Sí, y no te pasa que, por ejemplo, un día te da la weá y te ponía a leer lo que te tenía triste antes y dices, no era para tanto, sí. Sí, Le estaba poniendo color a la weá. eso pasa. Sí. Oh, puta que fui weón. O cualquier pensamiento de ese tipo, pero pasa. Igual se puede solucionar así, güey. Sí. Igual da como una retrospectiva al tiempo que te hace pensar que hay una evolución en ti, que tú no eres un ente que está quieto, que siempre está cambiando. No es como fijo el pensamiento ni las emociones, todo siempre está en movimiento. Claro, y de cierta forma igual te da esperanza que, pucha, quizás los problemas que estás teniendo ahora en el Exacto. futuro lo vas a poder resolver fácilmente. De cierta forma igual es como ir dejando un registro de que va tanto evolucionando física como mentalmente. Exactamundo. Claro. Yeah. Así que, y de hecho, cuando igual no sé si esté bien, pero cuando a mí me piden consejos por tristeza o algo así, yo siempre les digo, escribe. No, ni siquiera, no intentes siquiera que sea poesía, no, que rime. Si quieres que rime, que rime. Si no quieres que rime, que no rime. Si quieres escapar de tus problemas escribiendo de otra cosa, hazlo. Si quieres escribir de tus problemas también, pero escribe. Y nadie me hace caso, pero siempre doy ese consejo. Momento de Latinoamérica es que nadie sabe escribir, pues. Funao. Le quiere comprarse el pan y comprarse el lápiz, pues. Claro. O el librito. Claro. Yo lo hago, yo escribo. Y otra cosa que esto es como un poquito más raro, pero otra cosa que hago así como por la nostalgia que eso me trae, o porque como que concentra para mí como memorias, como recuerdos, es secar flores. Me gusta secar flores, las meto en libros y después pasa el tiempo y no sé, yo abro un libro cualquiera y me encuentro así como una flor que no me acordaba que la había dejado ahí. Y no sé, eso como que me reconforta. Como una foto, un recuerdo.
Qué bonito. Estaba pensando algo que era muy fumado. ¿Qué? A ver. Estaba pensando que eso era como una interacción hace tiempo entre la anemósine del pasado y la anemósine del futuro, en la cual intercambian una flor a través del tiempo. Oh, qué trippy, pero sí, suena bacán. ¿Cachai? Porque es como por ejemplo lo que decíamos en un capítulo anterior, que no sé si era el anterior a ese, cuando hablábamos de la lectura es una conversación entre las dos personas más ilustradas del momento, una cosa así. Sí, algo así era. Y era porque justamente, claro, pues en esos tiempos alguien debía ser ilustrado para poder escribir y alguien también para poder leer tenía que ser ilustrado. Entonces era al fin y al cabo una conversación separada por tiempo y contexto. Entonces era como una conversación atemporal a través Claro. del tiempo y el espacio y del contexto también de repente, si es que eran muchos años. Entonces este sería como literalmente una anemósine del pasado regalándole una flor a la anemósine del futuro. Me recordó a cuando me escondo un cogollito por ahí. Ese es otro tipo de flores, sí, vos. Sí. Y después cuando la pillo o me acuerdo digo, oh, gracias del pasado. Corta eso también. Oblígame. Pinche maromas. Diciendo sus datos personales. Oh, Sí. rayos. Oye, ¿sabes que en el capítulo anterior igual me pasó caleta? Tuve que cortarlo, El zorro pero... ya me delató 2 veces. Sí, pero ya dije ahí que lo edito. Por cierto, Hice la loca, pero edita pero esto, también me nombraste hace un rato. edita esto. Oblígame, perro. Reanudamos entonces. Estamos hablando de Frida y de los intercambios extratemporales a través de las dimensiones que podíamos hacer. ¿Qué otro artista atormentado tenemos por ahí antes de pasar ya a las reflexiones filosóficas que habíamos preparado? Tenemos a una que es muy contemporánea, está muy viejita, pero ella sigue viva, ella tiene problemas psiquiátricos y de hecho ella voluntariamente se recluyó en un psiquiátrico. Ella vive en un psiquiátrico, es Yayoi Kusama. Ah, la japonesa. Sí, ella vive en un psiquiátrico porque tiene distintos diagnósticos psiquiátricos y una de las cosas que ella misma ha dicho que le sirven para poder seguir viviendo es el arte. Ella tiene su rutina porque ella es muy metódica. Ella tiene un horario en el que se levanta todos los días y desde esa hora hasta cierta hora de la tarde ella se dedica a pintar sagradamente todos los días. Y ella Da igual, bacán un trastorno mental que te obliga a ser ordenado con tu tiempo. Oye, yo tengo ese. Pero no sabía que era un trastorno. Lo curioso es que ella, siendo que es tan metódica en esto, uno ve sus producciones artísticas y son un caos total, pero un caos muy metódico, un caos muy ordenado, porque ella trabaja con puntos, miles y miles de puntos, o sea, no es apto para tripofóbicos. Sí, no, veis una obra de la Yayoi Kusama y no sabes si se te subió la presión o está muy buena. A ver, la voy a buscar, espérame. Es impresionante y ella Yayoi. trabaja con pintura, pero también hace instalaciones. Ha llevado instalaciones a distintos museos en los que ha solicitado una sala vacía porque esa sala vacía la llena de puntos. ¿Es una de pelo rojo? Sí, con una melena como naranja. Ya la vi. Bueno, que usa hartos colores, pero sí. Sí, bien tira para los puntitos, para ¿cómo se llaman estos? Y juega mucho con las luces también. Sí, Tiene de una repente le dicen, exposición. Yayoi, déjate wear con las luces así, porque está ahí con la luz. Vaya a quemar la ampolleta, cabrón, miércoles, así le dicen. Tiene una exposición que es maravillosa y la trajeron incluso a Chile. Estuvo creo que fue en el 2015, 2012, 2015 por ahí, que estuvo aquí en Santiago, en un museo,
Lamentablemente yo en ese entonces no conocía su existencia. Y Bueno, a pesar de que su hasta obra hoy igual quiero darme con una piedra en los dientes por no haber podido ir. es que a pesar de que ahora igual como que está medio trendy por el tema de los patrones y todo eso, hasta hace unos pocos años tampoco era como tan sonada. Entonces No. igual No, y Son como la obra que mosaicos. trajo a Chile Sí. es que es impresionante. Se llama Espacio Infinito, que consistía en luces y espejos. En una sala se colocaban unos espejos de tal manera de que las luces colocadas se reflejaran y tú entraras al espacio y no supieras dónde empieza y dónde acaba. bacán. A mí me gusta ese efecto. Es Desde antes de conocer la Yayoi. Es precioso. Espacio Infinito se llama la instalación. Y Aquí es muy estoy bonito. viendo una y me recuerda a los... ¿Cómo se llaman estos que se hacen cada vez más pequeños y son siempre iguales y más pequeños y más Los pequeños? fractales. Eso, me recuerda a los fractales. Sí. Porque se siente que se repite y se repite y se repite y nunca termina. Sí, po. No, y ahora la señora es toda una rockstar porque se ha Hasta la empezado ropa a usa hacer como puntitos. súper famosa y hay diseñadores de moda que han querido trabajar con ella. Incluso uno de sus últimos trabajos fue con Louis Vuitton. Calla. a ese Cállate. nivel. Así que está bastante cotizada hoy en día y eso es como súper positivo para ella porque la mantiene como muy activa, pues, y de hecho para la edad que ella tiene ahora ella está como súper activa, está como súper bien. Y todavía está en el... En ¿El el... psiquiátrico? Sí, Sí, le gusta ahí. claro, se siente bien ahí y ella es consciente de sus enfermedades. Ah, que yo pensaba que... Nada, pero igual... que me estaba yendo en la bola de... Igual yo lo haría. Así meterme al psiquiátrico para poder pintar sin tener que pagar luz, agua, internet, comida, casa. Puta, sí, pues tenés que aguantarte todo el resto de los internos. Po. Sí. Sí, ella para lo que sale del psiquiátrico, Pero gracioso. cuando tiene así exposiciones. No, si has estado en un área psiquiátrica, no. Todos los días son una caja de bombones, no una caja de sorpresa. No sabes cuál te va a dar diarrea. Mucha inspiración para las pinturas. Yo, hermano. Oye, Ah, bueno. es súper interesante su trabajo. Incluso trabajó hace un par de años en un libro que se hizo, una edición no recuerdo si era por el centenario, el bicentenario, no recuerdo bien, de Alicia en el País de las Maravillas. Pausa. Del ¿Pausa? Sí. ¿Qué? ¿Tienes que Pausa. contestar o no? Tenía que contestar, pero Creo corté. que era. Contesta, ¿no? Ah, Sí, era mi mamá. Ah, ya, pero dile porque quizá urgente. sí, o para que no se Yo voy a preocupe. aprovechar de recargar el agüita. Ya. Sin agüita. Bueno, que no me queda muy lejos porque vivo en una caca. Ay, 3 pasos. Muajaja. Ahora que no es, ahora que el señor Maromas no está y la ¿Ah? muajaja, ahora que Maromas no está y no puede escucharnos, ahora el hiciste? canal me pertenece. Muajaja. ¿Qué hiciste, señor No, zorro? está acá. Ya. No, señor Maromas, yo no dije nada. En postproducción nos vamos a enterrar con Squishy de qué hiciste. El futuro, censúralo. Eso nunca. ¿En qué quedamos? Ay, se me fue la onda. Estábamos estábamos- hablando de que el señor Maromas quiere estar en un psiquiátrico para pintar y no pagar luz. No, pero después Él le decía cambiamos que era el mala tema. idea. Él decía que era Digamos mala que no idea y después dijo cachea, "Ajá". Es que yo creo que es mejor opción que la cárcel. Ah, sí, po. En una Sí. lo Porque al final apuñalan es lo y mismo. Ah, Te sí, apuñalan. Sí. de todas maneras es peor. mejor opción, pero Te apuñalan con él, con la punta de carne.
con el cuchillo de carne. Claro, en uno te apuñalan con un pincel y en el otro con la de carne. Ya, ten cuidado. Hay Ojito, ya hay saben, que- cabrón. En vez de puntas iba a ser puntas. Creo que habíamos quedado en otro tema, sí, pero no me acuerdo. Pero la Nemosin estaba diciendo algo, creo que, no sé si estaba con otra persona o estábamos todavía hablando de la De Kusama. de la Yakuza, Yakuza. Yakusama. No, y esta señora es como súper prolífica, ella trabaja en su arte como desde la época del 60, porque incluso ella trabajó en su tiempo con Andy Warhol. ¿Verdad? Es de las sopas. Ah, el de la sopa de mierda. Esa. No. O el de la Es un sopa de chinga tu italiano. madre. No, el de la No, sopa es de el- tomate. El que, mira, en el que se inspiraron para hacer como repeticiones de sopas un Campbell. retrato. Ah, ya, De uno ya. color, el otro, el Ese otro. aparece el en otro. Los Simpsons. El que aparece en los Simpsons. Esa es la mejor referencia. Sí, sirve para todo. Sí. Es inexplicablemente útil. Oye, capaz que Yayoi Kusama aparezca en los Simpsons. Probablemente en las últimas temporadas aparecerá. Probablemente. ¿Te parece hasta Porque aquí? es mediática. Es como muy. Ahora está como muy rockstar. En el trending topic. Sí. Recording in progress. Que les decía Ars. que hace unos años también trabajó para una edición de Alicia en el País de las Maravillas. Eso, ahí habíamos quedado. Se hizo un libro como ilustrando la historia y ella hizo las ilustraciones. A ver, dice que una inteligencia artificial adaptó a algunos personajes de los Simpsons al estilo de Yayoi Kusama y salen así como con puntos. Pero no sale que hayan salido en algún capítulo. O sea, probablemente hagan una referencia más adelante o sigan con su Puede ser. mediocridad. Porque pucha que son malas las últimas temporadas. Lo dije. ¿Y qué? Yo no las he visto. A mí me gustó el último capítulo de la última temporada. Creo que la 33 o la 32. Eso se los recomiendo. Porque yo dije, los voy a ver. Todos dicen que son malos, pero los voy a ver. ¿Ya? Y sí, son... Veredicto como conocido de los Simpsons. Es que es como ese cuando tú ves algo que te entretiene, pero no te saca risas. Y tampoco te dan ganas de volverlo a ver, pero tampoco te disgusta. Es esa sensación. ¿Cómo va a pasar el Como rato? este podcast. Claro, claro. Es como este mismo. Como este podcast. Exactamente. Así. Y eso porque los capítulos antiguos tú podís ver 2, 3, 100, 1000 veces el mismo capítulo. Obviamente cada cierto tiempo, no todos los días el mismo capítulo. Pero si lo ves, por ejemplo, un día y después pasa una semana o 2 semanas y lo volví a ver, te da risa igual. Pero con los nuevos no me pasa eso. El último Como me gustó Cementerio por... Palpito. Claro, nunca pasa de moda. Bien. Mira, Mira. mi mamá me los ¿Eso es una compró. bocina? Mi mamá me los compró. Bien. Ah, Es un chiste recurrente de Cementerio Palpito, una rutina de Dinamita Show para los espectadores que no son conocedores del humor de los 80-90 de Chile. Lo más Así gracioso es que adopté tanto esa rutina en mi humor cotidiano que ya soy como una parodia de esa wea. Sí, Tu de mamá. repente nos sale un nombre así y dice Yasuro. Sí, Tsuro. Y son todas así referencia a esa rutina. Sí, Que o de terrible repente fue algún, funable. sí, de repente algún italiano, mamma mía, me los compraré. Mami a mamá me los compró. Y así, distintas versiones. Puras leceras de Cementerio Palpito 2. Quedamos cerca de 1 hora. No sé si despedimos ahora y hacemos otro capítulo hasta las 6, reflexionando sobre las frases y las noticias. O Me parece. Pero podríamos hacer unas conclusiones y de ahí Sí, pasamos a un nuevo capítulo. sí, ¿te tinca?
Sí, Happy. sí, O- sí. o quería- Ahora se me extendió el tiempo en que me puedo explayar más allá de las 6. Ah, bueno. Eso, vamos. Contra el poder. ¿Yo algo que alguien quiera mencionar respecto a lo que estamos hablando ahora antes de pasar a lo demás? ¿Algún tema que haya quedado en el tintero que quieran exponer? Sí, pues sí, se quedaron otros atormentados ahí en el camino, pero ya se haría demasiado larga esta vaina. Entonces podríamos hacer una mención honorífica. Ya. Vamos a facilitarle un poco la pega del futuro. Vamos a hacer un silencio y vamos a reanudar entonces como que nada hubiera pasado. Así entonces va a poder ver las ondas de sonido y así lo cortáis nomás. Ah, ya. Ya. Y eso. Entonces, ya aquí para finiquitar este capítulo del podcast, vamos entonces a hacer algunas menciones honoríficas, porque según Amos y si nos ponemos a explayarnos con todos los que quedan, No, podríamos... Más claro. encima, el que se me quedó en el tintero, lo amo demasiado, entonces yo ahí me puedo explayar una tarde entera. Claro, Otro así que vamos a capítulo hacer nuevo. eso, Que es el vamos, atormentado dedicado a de ese personaje. atormentados. eso. Así que hay una mención honorífica, señorita Nemocine. Sí, el atormentado que se me quedó ahí en el tintero fue Miguel Ángel Buonarroti. Genio de genios y atormentado de atormentados. Las tenía todas. Sí, Las coleccionaba. pero él ahí como que se irrumpe como un poco esta idea del arte como una terapia, como algo sanador, porque él se obsesiona con su arte, entonces su arte más lo enferma. Bueno, igual está más relacionado que lo que estábamos hablando de Cementerio Palpito y Los Simpsons, así que... Él vive para su arte. Él se le olvida que tiene Que comer. funciones fisiológicas que cumplir. También me Y- pasa. Y, Uno pone hiperfoco. Sí. y él se vuelve como un esclavo de su obra. Y él también escribe y pinta sobre el tormento y bueno, esculpe y bueno, él es Exacto. multifacético total. Pero quería destacar su obra escrita, que es donde mejor se expresa su tormento, porque expresa cómo él se sentía respecto al mundo. Él era consciente de que era un insoportable, de que nadie lo quería y que él alejaba a todo el mundo. Me faltó puro era on the Freud. Claro. Y además que él venía de una familia en que primero lo abandonan, después él, claro, crece junto a familias de mecenazgo, que es donde se hace artista, y después cuando es un artista reconocido aparecen familiares y él, por la fama de él, pues, o sea, vienen a absorberlo solamente. La típica. Y él muere súper pobre, sin muchos bienes, después de haber hecho obras tan increíbles y tan bien pagadas que tuvo en su época, como fue la Capilla Sixtina, que ahí tuvo un pago que fue exorbitante, pero él poco vio de ese pago. No alcanzaron a pagar todo. O sea, de pagarle le pagaron, pero es que su familia era la que lo absorbía, po. Entonces él siempre vivió en la miseria y siempre fue miserable consigo mismo, porque no se quería ni un poquito, po. Y en su lecho de muerte él se venga. Tiene su pequeña venganza, pequeña pero venganza. Pequeña porque no le quedaban muchos bienes. Claro. Todo lo que tenía, que era su casa, su taller, unas pocas pinturas, unas pocas esculturas que él tenía, y la mayoría de las esculturas estaban inacabadas. Todo deja un testamento, y en ese testamento no le deja nada a ningún familiar.
¿Y qué se lo fue? A Tommaso Cavalieri, todo. Ah, pero Cavalieri. Mamma Absolutamente todo se lo dejó a Tommaso Cavalieri, que fue un noble de la época, muy joven, muy joven, que es básicamente el rostro que vemos en casi todas las obras de Miguel Ángel. es la que era Jesús. Ah, esto ya lo habíamos hablado en la hora del té. Lo habíamos hablado en la temporada anterior que se llama La Hora del Té. Y además, igual encuentro que fue como súper justo que esa última decisión haya quedado en manos de Miguel Ángel, porque pucha, durante toda su vida como que realmente no fue dueño de sus posesiones, sino que siempre estuvo dando y no aprovechó en vida lo que tuvo. Entonces lo que le quedaba se lo dejó a alguien a quien amaba. Igual parece que bien clásico eso de que los más capos siempre terminan en condiciones más o menos nomás. Sí. No, y además Cavalieri estuvo con él hasta el final. Se sabe que Miguel Ángel murió ya bastante entrado en años. Murió en los brazos de Cavalieri. Oh, Nice. Sí. al menos fue una muerte bonita. Sí, y murió tranquilo, pues, murió en su cama tranquilo. Entonces, por eso digo que fue como su pequeña última venganza, el no dejarle nada a nadie más. Y claro, él en el momento lo vio como que era poca cosa lo que él le iba a dejar, pero si lo vemos hoy en día, lo que le dejó tiene un valor incalculable. Claro. Y de hecho la misma casa solo por el hecho de ser de él, Y su aunque esté taller. toda roñosa, claro. Sí, pues, tenía Sí, casa propia, no como nosotros en Latam. Así que ese era el que se me había quedado en el tintero. Y están, bueno, todos, como les decía, todos sus tormentos están en unos sonetos que él escribió, preciosísimos, y muchos están como muy explícitamente dedicados a Cavalieri. O sea, le está hablando directamente a Cavalieri, y eso se supo ya hace pocos años, en que se editó como debió haber sido desde un principio, porque cuando encontraron esos sonetos, los ajustaron para que la imagen a la que él le hablaba con tanto amor fuese femenina. Oh, lo arruinaron. Y lo arruinaron, po. Entonces, ahora hace muy pocos años se reivindicó eso y se cambió a los escritos a los originales. Qué bacán, me voy a leer esas cosas porque... Yo los tengo, Ah, te enviadlos, los paso, enviadlos. yo los tengo. Y de hecho el que tengo, los tengo en el idioma original y los tengo traducidos al español. Los tengo en italiano y en español. Ah, traducidos porque no hablo italiano. Yo Por soy favor. tan nerd que estudié italiano para Bacán. poder leerlos Qué en el estilo. idioma original. Oye, y fue muy difícil porque el italiano igual es parecido al español, pues tienen igual un, Sí, un pero buen grado de... lo que es difícil es la conjugación de los tiempos verbales y de los pronombres, porque cambian mucho los verbos, sobre todo la terminación de los verbos, si es él, si es ella, si es un ustedes, si es un nosotros, ahí cambia caleta. Y dependiendo también de las letras en que empiece el verbo, ¿no? Si hay un montón de reglas así como que lo complican bastante. Sí, el otro día, de hecho, cuando mandaste la foto de que estaba estudiando en inglés el librito, Ah, Y- sí, ese es el de uno de Miguel Ángel que tengo. y yo decía entre mí, ¿por qué vida? ¿Por qué me orillas a aprender inglés? Lo necesito. Sí, Pero- ese es un libro súper bacán que tengo, que ese me lo regalaron, de la edición Tachen, que es una editorial que es solamente de libros de arte. Y es solo de Miguel Ángel eso. Qué bacán.
Saludos para Editoriales Tachen, que les decía. No sé si nos van a depositar más ratito, dijeron. No, últimamente he estado ahí engrosando mi biblioteca de libros de arte. Buena, qué bacán. Ya saben, ya Tachen, si quieren aportar al podcast, nosotros lo hacemos público. Y no pedimos dinero, con que nos manden unos libritos. Aunque sean PDF. No te pases, pues se lo puedo piratear. Y así como Editorial está haciendo un calculatecito. Ay, lo arruiné, lo siento. Y bueno, conclusiones. Conclusiones. Por lo visto, a través del tiempo siempre el humano buscaba ahí expresar sus emociones a través del arte para sacárselo del pecho y así aligerar un poquito la carga mental y del alma. Esa es mi conclusión. ¿Ustedes? Igual hay bastante que concluir, porque la historia del arte igual está como muy en movimiento. Pero sí, pues el arte es importante para el ser humano desde siempre, desde los tiempos primitivos, desde antes de que se forjara la institución del arte. Y siempre ha sido como algo sumamente importante. Siempre ha sido un medio, una herramienta, tanto para el bien y para el mal, una herramienta, porque también hay arte que se ha hecho con mala intención, pues. Hay arte polémico, hay arte de todo tipo. Es que ahí el arte, yo creo que, como tú dices tú, es un medio y lo que se hace con él depende de las personas nomás. Pero igual es como que de repente uno es observador, puede en la misma pintura o en el mismo arte de lo que sea ver las intenciones. Como que eso se siente un poco. Lo estoy diciendo muy metafísico. No. Bueno, y el arte, como digo, como dije hace un rato, no me gusta encasillarlo como en la pintura. Yo en mi ámbito, en mi círculo, yo veo que eso se ve mucho, que el arte lo encasillan mucho a la pintura, al dibujo. Eso tendrá que ver con la educación que se les da en la universidad. Es que la educación artística en Chile es malísima, pero así, paupérrima. Justo no iba a auspiciar la Universidad de Arte ya. Sí. Me había muteado porque acá estaban tratando. Es paupérrima y también se enseña la mitad de lo que es la historia del arte también, porque se van a los libros más clásicos, los libros más antiguos, y ahí omiten a casi la mitad de la población mundial, que son las mujeres. Está muy anticuado entonces. Muy. Entonces yo ahora estoy trabajando mucho en investigación actualmente, preparándome también académicamente en eso, en el lado femenino del arte, en conocer a pintoras, en conocer escultoras, porque mi idea es darlas a conocer, escribir sobre ellas y que la gente las conozca, porque hay unas que son maravillosas. De hecho, yo ahora hago clases de dibujo a un niño, y cuando yo le hago así como, cuando me pide como referente cosas, yo siempre le estoy buscando artistas que no va a ver en los libros, que no va a ver en el colegio, y le muestro muchas mujeres. Buena. Sí, y hay muchas, sí, hay muchísimas y muy buenas, y no solamente actuales. Se piensa que, claro, hay mujeres en el arte, pero que son así como de los tiempos actuales. Y no. Es que, claro, como tú decías, mencionaste anteriormente, se les adjudicaban sus trabajos a hombres o sus frases. Claro. Muchas veces Bueno. A las mujeres pintoras se les adjudicaban sus obras como autoría o de sus padres
o de su marido. Eso me recuerda al capítulo de Los Simpsons cuando Marge es carpintera. No sé si se acuerdan. Y Homero hace como que hace la pega y Marge está escondida y después en verdad lo hace Marge y Homero no calla ni una. Ah, sí. Porque Es como él lo no mismo. cacha, hágalo usted mismo. Sí, y los otros, los personajes le dicen, no, ¿cómo tú, Marge, mujer, vas a hacer carpintera, ese trabajo de hombre? Tú no puedes, no sirve. Y después llega Homero así, todo rancio, yo lo hago, ya, dele nomás. Y ahí aparece Marge, tremenda pega. Por ejemplo, hay una artista de la que podríamos hablar en otro podcast, en otra instancia, porque hay bastante que hablar de ella, pero así como muy por encima, fue Lavinia Fontana, una mujer maravillosa, que ella pintó lo que ella era renacentista y pintó lo que las mujeres en su tiempo no podían pintar. Ella pintaba desnudos, ella pintaba mitología, ella pintó lo que quería. Todo le chupaba un huevo. Le chupaba un Uno huevo. varios. Y de hecho ella se casó y tuvo 11 hijos, y se casó con un pintor. Se casó con un pintor y como que ella le dijo al marido, ya, yo soy mejor que tú pintando, así que tú te vas a hacer cargo de los niños y yo voy a pintar y yo voy a vender mis obras, y ella mantenía a su familia. Ella lo hacía porque ella pintaba mejor que él, si eso era la verdad, y él la apoyaba. Pesa la cara. Qué bacán. Él la apoyaba. Pero pobrecito, si él igual quería pintar. Pero ahí en su tiempo libre, cuando cuando estén durmiendo, haya terminado el aseo, ahí pinta un poquito, unos 5 minutitos. ¿Para qué va a descansar el hombre? Vamos a pintar un ratito. No, a picar leña. Sí. Auxilio. Pobre Carlos. Y bueno, Se me hizo corto. Simón, ni se sintió la hora 40 que llevamos en transmisión. Que hay que editar. Que hay que editar y va a quedar con 1 hora 20, Va pero... a quedar así 15 minutos. ¿Sabes qué? Yo soy como reacia a este tipo de proyectos porque yo detesto cómo se escucha mi voz grabada. Yo también. Todos. Sí. No sé qué dirá Me esto, da pero- vergüenza ajena escuchar mi voz. A mí también. Pero tranqui, eso es normal, le pasa a todos. Personalmente yo no puedo escucharme mucho rato. Por ejemplo, cuando grabo y edito y todo eso. Igual, si no fuera por la música de fondo, para mí sería una tortura. Sí, horrible. Pero es que, por ejemplo, Igual ustedes... Cuando hacemos videos así, estar, no sé, por 2, 3 horas así escuchando tu propia voz es como... Sí. Pero es que no sé, yo siento que ustedes se escuchan tal cual como hablan en la vida real. Es porque tu misma... Pero yo no. A ver, es una cosa fisiológica, porque tu cráneo hace una caja de eco con una resonancia especial, por lo tanto tú no escuchas tu propia voz de la forma que los demás escuchan tu voz, pero O sea cuando te que escuchas así- grabada, Así como se escucha grabada, ¿es mi voz? ¿Esa es Sí. mi voz? tal cual. Sí, eso nos pasa a todos, normalmente es un traumita que... Puta la weá. ¡Ah, escuche, por favor, suelta maromas! No, sí, pero es algo que sí, bueno, nos pasa a todos, así que escuchamos nuestra voz grabada y al final después ya aceptas que tu culiao, voz es diferente a cómo tú la escuchas y dices, ya, bueno, ya, todo el mundo me ha escuchado así toda mi vida, así que sea. No, y a mí me pasa de que yo escucho un audio grabado por mi voz y al escucharlo siento que, no sé, hablo demasiado lento y yo no me doy cuenta. Pasa. Pasa. A mí me pasa, por ejemplo, o me pasaba cuando empezamos con este podcast, y me sigue pasando aunque intento mejorarlo, ya que me di cuenta gracias a esto, es que interrumpo harto. No, pero Bueno, estábamos hablando delante eso por interno con señor Zorro y es por el dislate, porque no nos damos cuenta de que Sí. el otro va a empezar a hablar. No, pero de primera con QB lo grabamos en vivo. Sí, po.
De tú a tú, los dos en mi alcoba. Los dos aquí mismo, pues no había delay. Pero ahora como que está pasando eso, porque Sí, po. de que hay display a veces, entonces como que da la impresión de que uno está interrumpiendo, pero en realidad no es que uno quiera hacerlo, sino que Sí. es porque el sonido llega más tarde. Y no, sí, pues, aparte. De hecho, todavía veo que tu boca se está moviendo, pues, a pesar de que dejaste de hablar. Así que sí, pues, el delay ahí nos jode un poquito. Igual nosotros todavía estamos batallando para sincronizar la dosis del ahí como que ya cada vez nos Como que sale más. de repente más sale, coordinado. de repente, pero Sí, de nunca repente queda no. perfecto. Sí, pero bueno. Cosas de estar en 3 planetas diferentes. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, espero que se hayan divertido con este capítulo que estuvo bastante interesante e informativo. Dejen un like si aprendieron algo, si se divirtieron, si sacaron una sonrisa. Señor Maromas, ¿algo que decir? Lo mismo. Señorita Tenemos Cine, ¿algo que decir? Pues que lo disfruté mucho y espero acompañarlos más seguido. Eso. Siempre bienvenida, compañera. Entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo de su podcast favorito, que es La Dosis del Del té. Del